Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Lúgubre pero Habitable? Hoy, por fin, Enrique de Lansignac va a empezar a hablarnos de algo increíble que hay en el castillo. Llevo meses insistiéndole, y al principio él pensaba que yo quería que me hablase de un cinturón de castidad del siglo XVI que tiene allí. Sí, claro que quiero que me hable de eso, pero antes hay algo que me llama mucho la atención en el castillo de Saint-Chartier, que son los libros. Porque todos tenemos libros en casa, pero no son como los que hay allí. Para empezar, hay una torre del castillo dedicada a los cómics y a la novela gráfica, o como dicen en Francia, le bande dessinée. Y luego hay una librería de libros antiguos con caligrafías extrañas, y uno de ellos, quiero que nos lo enseñe algún día, no sé si lo hará, porque en realidad tiene un compartimento secreto para guardar venenos. En fin, los libros del castillo de Saint-Chartier son una obra de arte, son algo increíble que merece la pena. Mirad este que me ha regalado y que me parece fantástico, que tengo muchísimas ganas de descubrir, a ver qué cuenta. A ver. Os dejo el lúgubre pero habitable. Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en la biblioteca porque cuando David estuvo filmando aquí, haciendo sus ráfagas con la cámara, parece que gente, amigos suyos, le han contactado porque vieron cosas que les llamaron la atención y quieren mayor información. A mí personalmente me gustan los libros, creo que os ha quedado claro, pero me interesa sobre todo un tema que me llama muchísimo la atención, es la tipografía, la caligrafía de todas las lenguas en el caso religioso. En el tema católico está claro, en el cristiano, los polifonarios, los antifonarios, pero la lengua copta, la lengua siria, la lengua caldea, todos estos temas me interesan, y el tema oriental también. Entonces hoy vamos a mostrar una pequeña parte de los libros extraños o de tipografías exóticas que hay en el castillo. Otro día hablaremos de libros cristianos diferentes. Vamos a mostrar las escrituras armenias, la copta que decíamos, la caldea, la siria, la georgiana, etc. Pero hoy nos vamos a centrar en Oriente. Y Dabel, que es pillín, vio un libro que le interesó mucho, que es este, que es un manual de alta magia negra. Entonces salen los típicos pantáculos, esos que vemos en las películas de miedo, que uno pone en el suelo para invocar espíritus nefandos. Aquí hay cosas más interesantes, hay incluso uno para matar a la suegra. Cobro por alquilar el libro, que lo sepáis. Y luego también para atraer una mujer, o también para desear la muerte de alguien en combate. Cosas muy interesantes de las que hablaremos. Entonces, vamos a seguir. Por ejemplo, aquí un tema que a mí me llama mucho la atención, es porque viví en Egipto, son los manuscritos coptos, ¿veis? Es muy curioso porque es la lengua griega, la caligrafía griega, mezclada con caracteres de la lengua demótica egipcia. Y luego, en cambio, la pronunciación es enteramente el boáirico. Hay varios dialectos coptos en Egipto. Recordemos que son casi el 20% de la población, 20%. Pero entonces el principal dialecto, que es el que se usa para la liturgia, es el boáirico, que es la antigua lengua de los faraones. Entonces es impresionante que tú oyes su liturgia y con esas voces poderosas que tienen, es como si resonaran las voces de ultratumba de las pirámides de ese periodo faraónico. Los coptos son los auténticos egipcios, luego gran parte de nuestra población son árabes beduinos venidos y que han impuesto el árabe y están anulando la religión copta, lo cual es una tristeza. Luego, por ejemplo, este es muy interesante, este es un libro Batak de Sumatra, es un libro, la letra está casi diluida, pero es un libro para invocaciones también mágicas. Está hecho en hoja de palmera. Este tan pequeño, también en hoja de palmera, es un libro de Birmania del Norte. Está con esos caracteres georgianos, birmanos, que siempre me recuerdan los georgianos, la letra georgiana. Cosas más interesantes, por ejemplo, esto es un gran libro de monasterio real birmano. Ya lo veis, es tinta con plumón, hecho sobre madera muy liviana y con relieve. Y bueno, todo lo birmano es impresionante. Su sistema de lacado, y las hojas a veces las lacan en cobre, en este caso es tinta y luego lacado en plata.
Aquí hay un libro muy fabuloso, tengo que apartar libros. Es un libro laosiano, ya no lo saco porque a veces es enorme. Está escrito todo esto es budismo Theravada. Esto también es hoja de banana, toda escrita a mano. Es un mamotreto enorme. Si a alguien le interesa, otro día lo sacaremos. Aquí hay libros tibetanos. Aquí, por ejemplo, hay libros camboyanos. Camboya es muy importante por la magia negra y toda la gente que vive en la zona que pertenece al budismo Theravada, que serían Birmania, Laos, Camboya, Tailandia y Ceilán y algunas partes del interior de China y de Vietnam, cuando necesitan hacer magia, sobre todo negra, contra alguien, usan a los magos camboyanos, que ves, está hecho en escritura Khmer. Se ha hablado de que uno de los presidentes de Tailandia que fue expulsado durante un golpe y que parece que a lo mejor vuelve, él usaba magos camboyanos para hacer cosas feas a sus enemigos. Y este es un libro espectacular, tengo muchos. Es difícil de encontrar porque durante la invasión, la liberación, entre comillas, de Tíbet, se destruyeron muchísimos libros de los monasterios. Son libros tibetanos, este ya es budismo mahayana, también a mano, caligrafiados. Este tiene unos 300 años, tengo 5 en total. Y aquí están las invocaciones, los monjes los abren así. Esto es curioso, en casi todas las religiones budistas los libros son horizontales y se van abriendo. Y bueno, aquí hay más, también hay otro laosiano, birmano, camboyano, etc. Y aquí, bueno, este no es nada de todo esto, este es mío. Lo hice yo, algún día os lo mostraré, porque quise copiar el tema de los libros de oración. Y es Sakyan. Sakyan son los tatuajes típicos de los monjes budistas, porque es en los monasterios, sobre todo cuando se celebra la fiesta de Hanuman, el dios mono, que los monjes hacen una fiesta, van todos los adeptos y van toda la gente que se tatúa. Fíjate, este libro lo hice así, están todos los tatuajes del budismo Theravada, como el que se hicieron famosos sobre todo cuando Angelina Jolie se hizo ese en la espalda. Entonces lo hacen los monjes y también hay gente seglar que los hace, pero siguiendo los parámetros que dictan los monjes muchas veces. ¿Ves? La tortuga de la suerte. Aquí hay curiosos, hay también para el amor, para protegerse de las balas o de las flechas. Todos los de lagarto son para hacer el amor. Ya veis que están así como... La cabeza del lagarto parece una cosa fea, que ya sabéis a qué me refiero, fíjense. Y luego ya los veis aquí entrelazados y todo es para hacer cuchi. Pues nada, cuando queráis seguiremos hablando de todo esto. Si a alguien le interesa este libro, ya me diréis. Lo vamos a poner en ebook. Nada, y bueno, seguiremos hablando de libros cuando queráis en otro momento.